Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos al repaso de la lección de esta semana desde la Iglesia Adventista del Séptimo Día aquí en Rayford, Carolina del Norte. Mi nombre es Pedro Luis Rivera y vamos hoy a repasar la lección número 10, completos en Cristo, del libro El puente entre el cielo y la tierra. Vamos entonces a comenzar el repaso y vamos a tener un minuto de oración. Oremos. Amante Padre, Señor, gracias por la oportunidad que nos das de en este momento estudiar un poquito de tu palabra, repasarla, Señor. Nos ponemos en tus manos, Padre, bendice a los hermanos que están conectados y ayúdanos a entender el propósito que tú tienes con esta lección, Señor. Nuevamente en tus manos nos ponemos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos entonces a entrar de lleno a el repaso completo de la lección de esta semana. El versículo para esta la semana se encuentra en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículos 16 y 17. Libro de Colosenses, capítulo 2, versículos 16 y 17. Y dice así la palabra del Señor. Por lo tanto, nadie los juzgue en comida o bebida, o en días de fiesta, nuevas lunas o sábados. Todo esto era sombra de lo que iba a venir, pero la realidad es Cristo. Pablo en este versículo apunta a Cristo como ese cordero, el mismo cordero que fue sacrificado allá en el Edén para que Adán y Eva tuvieran que vestir. El mismo cordero que fue sacrificado en vez de Isaac allá en la montaña. El mismo cordero que fue sacrificado en Egipto para poner el tintel de sangre en las puertas. Todo eso apuntaba a Cristo Jesús. Y es curioso cómo comienza la lección de esta semana. Y comienza preguntándonos si alguna vez te han preguntado a ti por qué guardas el sábado. Es posible que el texto que leímos para memorizar de esta semana se haya utilizado como evidencia contra el sábado. Es muy posible y sabemos que se ha hecho. La fe en Jesús nos otorga grandes beneficios que debemos aprovecharlos a todos. Además del perdón de nuestros pecados, tenemos también consuelo y adquirimos mucha sabiduría al estudiar su palabra. Pablo nos invita a mí, a usted, a todos nosotros que nos arraiguemos de esa fe para ser árboles que demos frutos para el reino de Dios. También nos avisa que debemos arraigarnos para no basarnos en filosofías o teorías humanas, sino solamente en la palabra de Dios. Tener esa fe en la palabra del Señor. En esta semana vamos a discutir brevemente sabiduría y conocimiento de Dios, arraigados a Cristo, el acta de decretos clavada en la cruz. También vamos a ver los problemas que hacen tambalear la fe, como el día de fiestas, la luna nueva, los sábados que se mencionan en ese versículo, los mandamientos de los hombres. Todo esto lo vamos a ver en esta semana. Había en ese tiempo muchos maestros que erróneamente predicaban y enseñaban el evangelio allá en la ciudad de Colosas. Y pasamos al domingo, y en el domingo comienza también de una forma extraña. Comienza con dos versículos bíblicos añales aparte. Es como si Job estuviera hablando con Pablo. Y Job, en Job 28:12, pregunta, ¿dónde se halla la sabiduría?
¿Dónde habita la inteligencia? Ese es Job preguntando. Sin embargo, Pablo acá en Colosenses 2:3 le contesta, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es como si estuvieran hablando, como si nos estuvieran diciendo a nosotros, en Cristo está todo el conocimiento. Y a la larga, hermanos, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos todo. Entrando de lleno al domingo, se titula Sabiduría y conocimiento a Dios. La sabiduría y el conocimiento que tenemos que tener de Dios. El versículo clave para este día está en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 5. Libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 5, dice así: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Aunque Pablo no conocía personalmente a la iglesia de Colosas, Pablo sabía que estaban siendo amenazados por falsas enseñanzas. Él sabía eso. Por esta razón, hermanos, les escribe con 3 propósitos a la iglesia, a los hermanos allá en Coloso. 3 propósitos claros que le ayudarían a ellos a hacer frente ante ese peligro, ante el peligro de esas enseñanzas que no estaban de acuerdo a la palabra de Dios. Primero, los elogió y le dio firmeza para que eso le diera ánimo. Segundo, le pidió que permanezcan unidos por amor cristiano. Era necesario que ese amor cristiano fuera revelado entre ellos. Y también para que tengan toda la riqueza que proviene de una convicción y entendimiento, para que se aprovecharan, para que se beneficiaran de las riquezas que da el conocimiento de estudiar la palabra de Dios. Aunque antes de identificar las falsas doctrinas, ellos hicieron un doble elogio. Pablo le hizo a ellos un elogio doble. Número 1, que tenían buen orden. Y número 2, que estaban firmes en la fe. El orden al que alude Pablo aquí se refiere al orden en el culto de adoración y en las diversas actividades de la iglesia. La forma en que ellos se comportaban durante el culto, la liturgia, la reverencia. Debe haber dirección y reparto de las responsabilidades dentro de los miembros de la iglesia, hermano. Órdenes sacerdotales se menciona ahí en la lección, en la página 105, hermanos. Si vas al domingo, página 105 de la lección, dice, órdenes sacerdotales, menciona a Aarón, menciona a Melquisedec. Fe firme que no podía ser sacudida. Descansa en fundamentos bíblicos. ¿Cuál ha sido tu experiencia y necesidad de mantener orden en tu vida espiritual? Es la pregunta que se hace ahí al final de la página 105. Debe haber dirección y responsabilidad, hermanos. Las actividades deben hacerse con el debido decoro, etc. Eso reanudará una mejor proclamación del Evangelio y nos guardará de algunos errores. La organización
en eventos evangélicos es súper importante porque es la impresión que la iglesia, que los hermanos dan a nuestros oyentes, a los hermanos que nos visitan, a los hermanos que comparten con nosotros. Así que es bien importante lo que Pablo le dice a los colosos en ese elogio. Ustedes, a través de las adversidades, están yendo en la dirección correcta. Y eso concluye la parte de el domingo. Nos movemos al lunes. El lunes, arraigados y creciendo en Cristo. Arraigados. Quiere decir que nuestros agarrados, que nuestras raíces van dentro de esa tierra buscando ese conocimiento espiritual. El versículo para este día, lunes, se encuentra en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 7. Arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Hermanos, obtenemos nuestra salvación de una persona, pero cuando aceptamos a esa persona, la aceptamos con todas sus enseñanzas. Y estoy hablando de Jesús. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, lo aceptamos con todo su conocimiento, con todo lo que nos va a enseñar. Queremos emularlo. Sin embargo, la doctrina va con él. La doctrina y Jesús son imprescindibles en la palabra. Dependen uno de otro. Pablo nos exhorta a nosotros, a todos, a andar en Cristo como habéis sido enseñados, de la forma inicial que nos enseñó la palabra de Dios. Al andar como Jesús, nosotros somos arraigados. Quiere decir que echamos raíces. Cada vez que estudiamos, aprendemos algo del Evangelio, lo que estamos haciendo es arraigándonos a Él. Metafóricamente hablando, nos estamos siendo plantados por el Señor para así mostrar su gloria. Quiere decir que los resultados de nosotros estar buscando de Dios dan un fruto, y ese fruto es el que la gente ve primero. El fruto que nosotros, la reflexión que nosotros damos de Dios hacia la gente cuando les enseñamos, hermano. Somos árboles y nos aferramos a Jesús y sus enseñanzas. Ahora bien, hay dos tipos de doctrina que menciona Pablo. Una es según Cristo y su enseñanza registrada en la Biblia. Pablo lo llama en la lección doctrina viva. Esa misma doctrina, nosotros somos confirmados en la fe y abundamos en acción de gracia. Quiere decir que la fe que tenemos en Dios tiene un resultado externo que produce un resultado externo. La otra es la teoría artificial, la que los maestros en ese tiempo enseñaban, que según filosofías huecas y sutileza, según las tradiciones de los hombres, casi todo era tradiciones paganas, somos engañados y juzgados y privados de nuestro premio. Nos perdemos todas las bendiciones que el Señor tiene para nosotros, hermanos, según Pablo nos dice. Morir al yo y recibir a Cristo es una experiencia diaria. Es algo que tenemos que hacer diariamente, hermano. Cuando usted sale de su casa por la mañana a trabajar, póngase en la mano del Señor. Pídale al Señor que proteja a su familita en su casa. Eso es lo que Pablo nos está diciendo, que estemos bajo su presencia en todo tiempo. Tenemos que aceptar las enseñanzas que Él nos da.
Si las enseñanzas que los maestros nos dan no son enseñanzas bíblicas y tú las sigues, es como si tú estuvieras rechazando a Cristo. Así dice la lección a final del lunes. Vamos entonces al martes. Clavados en la cruz. Y el versículo para ese día se encuentra en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 14. Libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 14, dice así: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿A qué se refiere Pablo cuando escribió esto? Primero tenemos que entender, número uno, que Abraham ratificó su pacto a través de la circuncisión, allá en el libro de Génesis capítulo 17 más o menos. Nosotros ratificamos nuestro pacto con Jesús a través del bautismo, que es, como Pablo menciona, circuncisión de Cristo. Colosenses 2, 11 y 12. Esto implica que la circuncisión física ya no era necesaria. Tras dejar ese punto claro de que ya esa evidencia no era necesaria, Pablo habla de la obra de Jesús en la cruz. Habla de lo que Jesús consiguió en la cruz. Pero tenemos que entender claramente que en ese tiempo la circuncisión era una de las estipulaciones más importantes de la ley ceremonial. En ese tiempo tú no eras salvo si no eras circuncidado. ¿Qué otras cosas Jesús eliminó? ¿Qué otras cosas Jesús hizo cuando murió en la cruz? Él nos dio vida, perdonándonos todos nuestros pecados. Colosenses 2:13. Colosenses 2:14 dice que anuló el acta de los decretos que nos era contraria. Todas esas leyes ceremoniales fueron eliminadas. Todas esas representaciones del sacrificio fueron eliminadas. Y por tercero, triunfó sobre los principados y las potestades del mal. Colosenses 2:15. En Efesios también 2, del 14 al 15, nos aclara que el acta las ordenanzas que nos era contrario a nosotros era la ley ceremonial, que constituía como un muro, como una pared de separación entre los gentiles y los judíos. Eso está claramente escrito en la página 107, si ve la lección del martes, página 107, y en la parte de abajo vas a encontrar esa declaración que le acabé de hacer. Él le dice a la gente de Colosas: por esta razón no debemos preocuparnos por observar las leyes rituales. No se preocupen ya. Esas leyes que están todas en el Antiguo Testamento. Todas ellas tuvieron fin en el cumplimiento de Cristo y su misión. El sábado no es ley ceremonial. El sábado es considerado una ley moral porque es desde la misma creación. Y ahí pasamos entonces a aclarar eso en el día miércoles. ¿Sombra o realidad? Días de fiesta, luna nueva y sábados. Versículo de ese día, Colosenses 2:16. Colosenses capítulo 2, versículo 16, dice así: por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida,
o en cuántos días de fiesta, luna nueva o sábados. Colosenses 2:16. Junto con la circuncisión, hermano, habían otros puntos que diferenciaban a los judíos de los gentiles. Varios puntos. Muchos de ellos eran los ritos y las festividades religiosas que ambos celebraban. Pablo había dejado súper claro ya el papel de la circuncisión, y ahora la expresión cuando él dice por lo tanto al principio del versículo 16, cuando él dice por lo tanto, él indica que también habían otras cosas que hablar además de la circuncisión, que es el acta, las leyes ceremoniales. Y no era ninguna de esas leyes eran obligatorias para la salvación. Que se guardasen los ritos y festividades que Jesús cumplió al morir. Ya no era necesario. Jesús cumplió todo eso al morir por nosotros. El amor de Jehová. Y ahora estoy entrando en Oseas 2:11, que Pablo parece que lo cita a él derechito. Le dice claramente, Oseas 2:11, el amor de Jehová hacia su pueblo hace cesar todo su gozo, sus fiestas, sus lunas nuevas, sus sábados y todas sus solemnidades. Al resumir todo en una frase, todo el sistema ceremonial del santuario, todas las fiestas de luna nueva, todos los sábados que se guardaban, eso implica que los sábados mencionados son los sábados de fiesta de jubileo y los sábados de fiesta que se celebraban en relación a la ley ceremonial. El sábado semanal no estaba incluido ahí. El sábado semanal, eso viene desde la creación, desde el principio, hermanos. Pasamos entonces al jueves. Mandamientos de hombres. El versículo para esa semana está en Colosenses 2, capítulo 2, versículo 22. Y dice, estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Los falsos maestros a cuales Pablo se alude varias veces, los alude hacia ellos, eran judíos que enseñaban la necesidad de adherirse, de pegarse a algunas leyes judías para obtener la salvación. Y habían muchas leyes judías. Yo tengo un formulario que tiene 613 leyes judías que se aplicaban en ese tiempo. Dentro de esas 613 leyes judías, por supuesto, están los 10 mandamientos. Y cientos de esas leyes que están ahí nacieron allá en Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Números. Todavía son leyes que nosotros en estos tiempos seguimos. Muchas de ellas no se están siguiendo y esas son las que Pablo en ese momento se refería. Vamos a seguir el razonamiento que Pablo tenía. El bautismo, nosotros hemos muerto a los rudimientos del mundo. Vivimos para Cristo cuando nos bautizamos. Si nos siguen preocupando a nosotros, por ejemplo, las impurezas de la ceremonia, todavía vivimos en el mundo. Y nos preocupamos por las cosas mundanas, especialmente en lo económico. Ya tanto no le damos tanto tiempo al Señor como Él se merece. Y a eso es que Pablo se refería. Ahora bien, Pablo aclara que sí hay algunos judíos en los cuales estas enseñanzas
tenían algún valor moral para ellos. Y él no está criticando ni decirle no lo hagan nada más. Él solamente le está diciendo a ellos, esas enseñanzas te ayudan, pero no transforman tu corazón. En resumen, debemos guiarnos por las enseñanzas contenidas en las Escrituras. No desviarnos. Las Escrituras son divinamente inspiradas, no por filósofos o razonamientos humanos. La lección allá en la página 109 del día jueves dice, es fácil caer en la trampa de sentirse superior a otros por observar ciertas prácticas religiosas. Y eso es lo que sucedía en los maestros en esos tiempos. Pero peor es que esas prácticas son un mérito para la salvación. Y se está refiriendo a las leyes ceremoniales. No hay necesidad de cargar con esas leyes más. Esas leyes prefiguraban la realidad que nosotros vivimos en Cristo en estos momentos. Esas son las leyes ceremoniales de esos tiempos. Sí, muchas de esas leyes fueron inspiradas por Dios y eso no se quita. Sí, muchas de ellas fueron inspiradas por Dios. Pero esas ordenanzas ya cumplieron su función y no son necesarias. Citando lo que dice en la página 109. Ahí en la parte de abajo también dice, Cristo mismo es la fuente de la que brota la verdad de las Escrituras, tal como nos lo enseñaron Pablo y los demás escritores bíblicos. Cristo es la fuente, es el reflejo en las Escrituras. La hermana White termina esta preciosa semana, la terminamos con una cita de ella que se encuentra en nuestra elevada vocación del 21 de noviembre. Dice así, el cristiano es comparado al cedro del Líbano. He leído que este árbol hace más que enviar unas pocas raíces a la tierra blanda. Implanta profundamente en la tierra sus fuertes raíces y cada vez las extiende más y más lejos, más y más profundos, en busca de una posición todavía más fuerte. Y cuando se desata la tempestad, permanece firme, sostenida por su raigame. También el cristiano se aferra, se arraiga profundamente a Cristo. Tiene la fe en el Redentor. Sabe en quién ha creído. Está plenamente persuadido de que Jesús es el Hijo de Dios y el Salvador de los pecadores. Termina la cita la hermana White diciendo, las raíces de la fe se extienden cada vez más en los cristianos. Los cristianos genuinos, como el cedro del Líbano, no crecen en tierra blanda y superficial, sino que están arraigados a Dios, asegurándonos en las grietas de la roca de la montaña. Aferrémonos a la palabra del Señor. Aferrémonos a nuestro Dios, hermanos. Esa es la única forma que vamos a poder vivir con Cristo. Pero ese es el título de la lección de la semana que viene. Vivir con Cristo, lección número 11. Y termino con un escrito de la hermana White, una frase de la hermana White que se encuentra en Hechos de los Apóstoles, página 353. Dice, la Biblia, voz de Dios que habla directamente a tu corazón. Estudia la palabra del Señor. Es nuestra recomendación en este día de hoy. Que el Señor te bendiga.